Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la Revolución Libertadora. ¿Y qué fue de esta revolución? Bueno, decir que se conoce con el nombre de Revolución Libertadora a la dictadura cívico-militar que gobernó la Argentina entre 1955 y 1958. También mencionar que esa dictadura llegó al poder tras un golpe de Estado que en septiembre de 1955 derrocó el gobierno constitucional de Juan Domingo Perón. Este renunció a la presidencia y partió al exilio. Y también decir y mencionar que la expresión Revolución Libertadora corresponde a la autopercepción de sus protagonistas, quienes creían haber liberado al país de una dictadura. Continuemos hablando sobre esta Revolución Libertadora porque hay mucho más que debemos mencionar. Porque viendo a esta situación desde otra perspectiva, el peronismo, por su parte, la denominó revolución fusiladora, aludiendo a los asesinatos de 16 militares y 13 civiles que intentaron derrocar al gobierno de facto de 1956. Y por último decir que la Libertadora llegó a su fin en 1958, cuando convocó a elecciones en las que impidió la participación de candidatos peronistas. Los comicios fueron ganados por el radical intransigente Arturo Frondizi, que gobernó hasta 1962. Continuemos hablando sobre esta Revolución Libertadora, en este caso hablar sobre sus causas. La primera causa a mencionar es las actitudes autoritarias del gobierno peronista que persiguió a la oposición y censuró a la prensa. También mencionar la voluntad de Perón de perpetuarse en el poder mediante la reforma constitucional de 1949 que autorizó la reelección presidencial. Otra causa a mencionar es la política anticlerical de Perón, que durante su segundo mandato impuso la aprobación del divorcio vincular y redujo los feriados religiosos y eliminó la educación religiosa en las escuelas públicas. Pero continuemos porque hay más causas que debemos mencionar. Porque también debemos mencionar el rechazo por parte de los militares profesionalistas de los intentos de Perón de someter a las Fuerzas Armadas a su voluntad y de integrarlas a su movimiento político. Otra de las causas que no debemos dejar de mencionar es la oposición del gobierno de los Estados Unidos al gobierno peronista, que había promovido una tercera posición internacional traducida en el eslogan "ni yanquis ni marxistas". Y la última causa que mencionaremos es el rechazo de los sectores medios y altos al ascenso social promovido por el peronismo, que percibían como una amenaza a su propio posicionamiento en la escala social. Pero continuemos hablando un poco más sobre esta Revolución Libertadora, en este caso hablar sobre sus características. La primera característica que mencionaremos es que fue una dictadura cívico-militar que aglutinó a sectores de distintas ideologías, es decir, liberales, católicos, radicales, nacionalistas y socialistas, entre otros, que tenían en común la percepción de que el gobierno de Perón era una dictadura de tipo fascista que avasallaba las más elementales libertades democráticas. Otro dato que mencionaremos es la dirección del golpe de Estado y los primeros meses de gestión que estuvieron a cargo del general Eduardo Lonardi. Este militar representaba a los sectores nacionalistas católicos que renegaban de Perón, pero aceptaban acordar con sus seguidores. Y también decir que a partir de noviembre de 1955, la dirección de la Libertadora quedó en manos de Rojas y Aramburu, que fueron representantes de los sectores más liberales y antiperonistas de las Fuerzas Armadas. Y por último mencionar que estos sectores concebían al peronismo como una enfermedad que había que extirpar para poder restaurar la salud de la nación. Pero sigamos hablando un poco más sobre esta revolución libertadora, en este caso hablar sobre sus
Consecuencias. La primera consecuencia a mencionar es la proscripción de Perón y del peronismo de la vida política argentina durante los 18 años. Esta prohibición condenó a los gobiernos que se sucedieron a partir de 1958 a la ilegitimidad porque habían llegado al poder con un bajo porcentaje de votos en relación con la totalidad del padrón electoral. Otra de las consecuencias de esta revolución libertadora es el largo exilio de Perón, que recién pudo regresar al país en 1972. También mencionar la politización de las Fuerzas Armadas, que en el contexto de la Guerra Fría asumieron el rol de custodias del orden económico y social. Pero sigamos porque hay más consecuencias que debemos mencionar. Porque otras de las consecuencias fue la fractura del radicalismo que se dividió en la Unión Cívica Radical del Pueblo, liderada por el antiperonista Ricardo Balbín, y la Unión Cívica Radical intransigente, comandada por Frondizi y dispuesta a negociar con Perón y sus partidarios. Y por último decir que todo esto trajo una perpetuación de una grieta entre peronistas y antiperonistas que dividió la sociedad argentina. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. ¡Hasta la próxima!